Y hay algo que por más violencia que haya no nos pueden arrebatar, y eso se llama memoria. Aquello que nosotros decidimos no olvidar, aquello que nosotros decidimos recordar un día y otro y otro. Y de eso quiero hablarles hoy, porque creo que es importante que frente a esta violencia que estamos viviendo, no dejemos de nombrar, sobre todo aquellos que ya no están, sobre todo aquellos que por diferentes razones, por violencia, por enfermedad, ya nos han dejado. Y también sé que es una provincia que está viviendo mucho desplazamiento, y el desarraigo es un dolor que está acá y que seguramente habrá que dejar pasar mucho tiempo para procesarlo. Por eso sé que tengo mucha suerte de poder volver a mi país, porque sé que muchas personas no tienen esa posibilidad. Cuando yo recién salía del país, en un operativo de emergencia tomando un avión, conocí a Lino. Lino es un chico de 19 años que salió del cantón San Lorenzo. Salía escapando porque su familia logró reunir algo de dinero para que él pudiese salir de su hogar, dejando a toda su familia para poder estudiar fisioterapia en Argentina, y lo está haciendo. El desarraigo, me decía Lino, que aunque digamos oficialmente no lo nombraban como un exilio, termina siendo eso, es un desplazamiento forzado, un desplazamiento que obliga también a separarnos de nuestras raíces, de aquello que más amamos, de aquello a lo que queremos estar siempre muy cerquita, porque es de donde somos. Y seguramente muchos de ustedes también tienen familias, tienen personas que han sido asesinadas, personas que hoy ya no están, y por eso justamente la importancia de esa memoria, para recordar que nuestros muertos y nuestras muertas están presentes cada día más. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, yo les decía que en esta conversación, que es una conversación cortita, justamente iba a hablar de esta posibilidad de seguir narrando. Como periodista, digamos, espero que estas herramientas, que esto que les voy a contar también les sirva, sobre todo para cultivar esto con sus estudiantes, con los niños, niñas y adolescentes que están ayudando a formar, porque en contextos incluso de violencia, la educación se vuelve un eje central, no solo como un mecanismo para seguir formándolos, sino muy importantísimo como un plan de prevención. Estas personas que ustedes ven en esta fotografía son varias de las protagonistas de las historias que he podido contar. Son mujeres que han denunciado la violencia en el género, son también hijos de personas privadas de la libertad que han sido asesinadas en varias de las masacres carcelarias de las que ustedes han escuchado. Y sé que el tema de las cárceles es un tema sensible, pero cuando uno comienza a indagar también en quiénes han sido las personas asesinadas, muchas de delitos que no necesariamente eran delitos graves, personas que estaban cumpliendo órdenes de prisión preventiva sin siquiera haber sido condenadas, personas que estaban cumpliendo sentencia por consumir, entre otros delitos, por las que el Estado ecuatoriano no ha dado respuesta, y que más bien nos ha posicionado esta idea de que las personas, de que nosotros como Estado somos los buenos versus los malos, sin entender realmente qué es lo que está pasando in situ. Y yo sé que realmente es un tema sensible, porque sé que hay muchas familias que han perdido muchas personas y que obviamente los responsables están en la prisión, pero también quería hablarles de estas otras historias que son invisibilizadas y que nos quieren hacer entender qué es lo que está pasando y por qué estamos viviendo toda esta violencia. Pasemos de diapositiva, por favor. Esa persona, esa mujer que ustedes ven ahí, se llama Ana Morales, y lo que dice ahí es muy importante. Ella lo que está diciendo es que en esta guerra las mujeres son las más golpeadas. ¿Por qué? Porque seguramente para ustedes se ha convertido en un cuadro muy constante el ver a una madre teniendo que arropar a su hijo asesinado, a su hija asesinada, a su padre, a su esposo, a su hermano, a su amigo. Entonces lo que Ana Morales dice es que en esta guerra las mujeres son más golpeadas, pero le están diciendo al Estado ecuatoriano: aquí estamos. En esta entrevista que hice con Ana, Ana Morales es la madre de Miguel López. Podemos pasarle la diapositiva, por favor. Bueno, Miguel López era un chico que tenía 23 años. Desde muy chiquito comenzó a consumir H. Seguramente ustedes han escuchado de la droga H, me imagino, ¿o no? ¿Han escuchado? ¿Sí?
Bueno, obviamente esta droga, que es una mezcla entre heroína, pesticida e incluso veneno para ratas, es una de las drogas más consumidas en Guayaquil. En otras provincias también se lo hace, pero es mucho más constante su consumo en Guayaquil, y la recuperación es muy problemática, sobre todo porque es consumida por las personas más empobrecidas de los barrios periféricos de Guayaquil y también de otras zonas. Él comenzó a consumir y comenzó a traficar, a microtraficar para consumir tristemente. Su familia intentaba ayudarlo con procesos de rehabilitación, pero son también procesos muy costosos dentro de un sistema público que tampoco te da esa posibilidad de comenzar a rehabilitarte, porque el problema de consumo no es criminal, el problema de consumo es un problema de salud pública. Miguel fue apresado y le dieron una condena de 3 años y estuvo en la penitenciaría del Litoral. Su madre, al igual que cientos de familias, pagaba extorsiones semanales. Tenía que ella conseguir al menos $500 mensuales con una familia que ni siquiera ganaba el sueldo básico, que ustedes saben bien que no alcanza, mucho menos cuando tienes que pagar las extorsiones también que tienes que dar dentro de la cárcel. Prácticamente las familias son quienes tienen que mantener a sus familiares dentro de prisión. Y en ese proceso Miguel se fue rehabilitando. Miguel comenzó a dejar la H dentro de la cárcel, paradójicamente. Hay mucha gente que consume más, pero Miguel, acompañado de su familia y también ingresando a la iglesia que funciona dentro de la cárcel, comenzó a dejar la H. El 24 de diciembre de 2020, a Miguel le piden $2.000 dentro de prisión. Su madre no tenía nada. Tuvo que entregar prácticamente todo lo que había en su casa, una casa ubicada en el sur de Guayaquil, una zona bastante conflictiva, pero también con un tejido social importante, porque si hay algo que rescatar es que, si bien hay violencia, también siempre hay un tejido social y una organización comunitaria que le hace frente a eso. Hay líderes sociales que están ahí levantando la voz, haciéndonos saber que otros contextos y otras realidades son posibles, eso existe. Y bien, ocurre esta extorsión dentro de la prisión el 24 de diciembre, que era el mismo cumpleaños de Miguel, y Ana hace todo lo que pudo para poder dar ese dinero. Finalmente lo da. El 24 de diciembre Miguel sobrevive, pero lo que no logró sobrevivir fue a la peor masacre carcelaria documentada en Ecuador el 28 de septiembre de 2021. Miguel, por proteger a otro compañero, pues lo abrazó y recibió varias heridas de bala, y a su madre no le avisaron que él estaba muerto sino hasta 2 semanas después. Durante esas 2 semanas a él le comentaron que Miguel estaba vivo, hasta que gracias a otro familiar pudo saber que su hijo había fallecido. El Estado no le dio respuestas, por supuesto, sino que lo que hizo fue emitir un comunicado en el que decía que todas las personas que fueron asesinadas habían opuesto resistencia o que había sido un enfrentamiento. Nunca explicaron por qué a las cárceles ingresan armas, nunca explicaron tampoco por qué se desata violencia cuando hay muchas fuerzas de seguridad que operan dentro de las cárceles, que tienen alertas y que sin embargo no hacen nada. Es algo que se repite también fuera de prisión. Con todo ese dolor que tuvo Ana Morales, ella pensaba y decía: ¿qué voy a hacer con lo que acaba de pasar con mi hijo? Teniendo además 2 hijos más que criar. Entonces ella se junta con otras familias y, acompañada de una organización de derechos humanos, deciden crear el Comité por Justicia en Cárceles. Y esto es bien importante lo que les quiero decir, porque a veces hay una tergiversación. Lo que dicen ellos no es que las personas no cumplan su condena. Ellos dicen: si han cometido algo, lo tienen que cumplir. Pero los derechos también de las personas privadas de la libertad, así sobre todo como las que están en libertad, son garantizados. Y sobre todo contándoles la historia de Miguel, que era un chico que no necesitaba la cárcel. Lo que necesitaba Miguel es estar dentro de un
centro de salud que lo apoye con un proceso de rehabilitación. Eso es lo que necesitaba Miguel. Y si bien la familia sobrevivió a un proceso de extorsión, que yo sé que muchas personas lo han vivido también aquí, porque eso también ha sido una constante, pues lo que finalmente ocurre es que Miguel fallece y estas familias se reúnen y comienzan a decir, ok, vamos a hacer una incidencia para que se entiendan y se conozcan cuáles son nuestras historias. Y ahora lo que hace Ana es acompañar a otras familias para hacerles saber que no están solas. Ana se ha solidarizado siempre con las víctimas de la violencia, porque de pronto con toda esta polarización que hay en el país no hay espacio de escucha. Por eso les estoy hablando de esto justamente, porque no se invalida el conocer estas historias, no se invalida el dolor que puede sentir una persona que ha perdido a su ser más querido como víctima directa de la violencia, sino que nos permite entender que estas violencias nos afectan a todos y a todas, y que frente a la estigmatización y el abandono sistemático del país, hay voces que se están gestando y hay voces también que están diciendo ante el Estado ecuatoriano que aquí estamos y que no nos vamos a callar, y que hay una pelea por algo muy importante que nombró Elsie durante su presentación, que es la dignidad, lo que significa la dignidad y lo que significa también la reparación. ¿Qué significa para ustedes la reparación? ¿Cómo nosotros pensamos la justicia? ¿Cómo ustedes como maestros y maestras piensan en la justicia? ¿Y qué concepto de justicia les quieren enseñar a sus estudiantes y a las personas que también están ayudando a formar? Y también en los contextos en los que ustedes también están enfrentando. Ustedes también son sobrevivientes de una violencia a la que no somos indiferentes, porque lo que ustedes también han vivido lo conocemos también, y creo que han sido muy fuertes en seguir haciéndolo, porque estoy segura de que no son maestros por un sueldo, son maestros porque creen en la enseñanza, en que eso puede también ser un punto de transformación. ¿Podemos pasarle la diapositiva, por favor? Les decía yo que es muy importante nombrar y sobre todo hacer memoria. Seguramente ustedes están viendo esta imagen, ella es Roxana Montaño, y seguramente antes de que yo les cuente su historia, muchos de ustedes pueden imaginarse quién era, si es que tenía hijos, si es que no los tenía, si es que trabajaba en una empresa o era emprendedora. Muchas cosas que se nos puede ocurrir con la mirada de una mujer de 37 años que tenía un hijo de 9 años y que falleció protegiendo a su hijo. Roxana Montaño es una de las 5 víctimas mortales de la explosión en Cristo del Consuelo. ¿Ustedes han escuchado del barrio Cristo del Consuelo de Guayaquil? ¿Sí? La gran parte de la población de Cristo del Consuelo es afroecuatoriana, es afrodescendiente. Y Roxana Montaño y su familia es una de esas familias. En agosto del 2022, y es muy importante esto porque el discurso oficial nos dijo otra cosa, es que hubo una explosión cerca de la calle 8, que está cercana a Cristo del Consuelo, que fue un tema criminal y que fallecieron personas que supuestamente habían estado relacionadas a estructuras vinculadas a economías ilícitas. Pero finalmente no fue así. Murieron 5 personas, entre ellas Roxana Montaño. Roxana, al abrazar a su hijo para protegerlo, para que no explote sobre ella un saco de yute con explosivos, pues lo empujó a su hijo y pues al cambio ella falleció. Y claro, este evento constituyó el que el gobierno de aquel entonces, el gobierno de Guillermo Lasso, nos dijera a nivel nacional, junto con los ministros de su gabinete, que esta era una afronta del crimen organizado contra el Estado ecuatoriano. Lo que no se nos dijo es que en ese delito participaron fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano, no se nos dijo, y tampoco se nombró a las víctimas de ese atentado.
Tampoco se habló de los hijos que tienen que seguir su camino en medio de la pérdida sin ninguna asistencia psicológica. Y no les estoy contando esto para que nos dé mucha tristeza, sino para que entendamos que al hacer memoria, al contar que Roxana era una mujer muy polifacética, que desde pequeña comenzó a emprender, le encantaba cocinar, cuidaba niños también frente al empobrecimiento, porque son barrios también que han luchado mucho por resistir al empobrecimiento en un país que muchas veces no ofrece oportunidades laborales, y ustedes también lo saben más que yo. Hacer memoria de Roxana es hacerle entender a una generación que en este atentado no fue simplemente un discurso oficial que nos está enseñando que el crimen organizado nos está diciendo que tiene una declaratoria de guerra contra el Estado. No. Lo que nos está diciendo es que la falta de políticas de seguridad de los gobiernos, políticas integrales que piensen en la educación, en la prevención, en la salud, en proteger y garantizar la vida que por la Constitución nos pertenece, la vida de todos ustedes, como la mía también tiene que ser cuidada por el Estado ecuatoriano, no lo fue. Y que por eso Roxana Montaño le hace falta a su familia, le hace falta a su hijo y le hace falta a todos sus amigos y amigas que ya no pueden visitarla cada viernes como hacían siempre que estaba ella presente en el barrio. Es aprender a nombrar esas ausencias para recordarnos que alguien nos falta, pero que al mismo tiempo está muy presente. Por eso también es importante hacer memoria, y una memoria que sea colectiva. También las personas que han muerto en esta provincia merecen ser nombradas. Por favor, la siguiente diapositiva. Y aquí les quería hablar de esto, que me parece una iniciativa bellísima. Antes de mi exilio me convocaron para esta iniciativa, luego pues por obvias razones no podía comunicarme con nadie, y las organizaciones siguieron haciendo esto. ¿Qué fue lo que hicieron? Muchas personas, defensoras de derechos humanos, familiares, se unieron y dijeron: no están nombrando a nuestras familias, entonces vamos a hacer un memorial que se llama Memorial contra la Guerra. ¿Qué hace el memorial? Y les invito, si de pronto ustedes quisieran sumar los nombres. El Memorial contra la Guerra lo que hace justamente es tomar los nombres con la aprobación de sus familias de las personas que ya han sido asesinadas, y se hace una suerte de mausoleo digital en la que se puede poner su fotografía, la fotografía de la persona que ha sido asesinada, como un acto de memoria. Y se escribe un párrafo en la que ustedes les permitan describir quiénes fueron sus familiares, qué sueños tenían, qué hacían los viernes por la tarde, qué hacían los domingos por la mañana, si les gustaba bailar, si no les gustaba bailar, si les gustaba estudiar, si les gustaba matemáticas, si les gustaba literatura, en fin, si es que tenían todas estas costumbres que finalmente nos hacen recordar quiénes somos, porque finalmente lo que somos los seres humanos es la cotidianidad, no lo que dicen que éramos, sino lo que hicimos. La cotidianidad, esas cosas ridículas que a veces somos, esos hábitos que a veces tenemos y que no nos gustan mostrarle a la gente, pero que nuestra familia conoce muy bien. Por eso me parece muy importante este tipo de iniciativas que nos permiten, como les decía, seguir nombrando. Yo creo que esto es muy importante, porque lo que se está haciendo en este país es contar muertos, no contar vidas. Y yo creo que eso no solo se extrapola al deber periodístico que yo tengo como periodista de contar las cosas, eso también configura una obligación de una memoria selectiva. Por ejemplo, en Colombia, con el conflicto armado que vivieron durante décadas, con las personas que sobrevivieron a eso y quienes también perdieron a sus familias. Incluso hay un museo de la memoria que nos recuerda eso, y este país eso es lo que necesita, porque también es una forma de recordarle al Estado ecuatoriano que estamos en contra de estas muertes, que estamos en contra de estas violencias, que estamos en contra de vivir encerrados. Yo sabía que también en algún punto los ciudadanos en Esmeralda se autoimpusieron un toque de queda, porque no podían salir, porque vivían extorsiones cada tanto,
los comerciantes del centro de Esmeraldas, vacío por la tarde porque ya no se podía transitar libremente, y todas las cosas que tristemente hicieron noticia. Pero al mismo tiempo, yo no soy de Esmeraldas, soy quiteña, ustedes son esmeraldeños, esmeraldeñas, y ustedes seguramente saben que Esmeraldas es mucho más que los titulares de violencia, que Esmeraldas tiene legados como el de Papá Roncó, o tiene literatas, escritoras jóvenes como Juliana Ortiz, que espero que les enseñen a sus estudiantes a leerla, Juliana, porque es una tremenda escritora, que puedan leer lo que está contando de esta provincia, esas otras cosas que no solo se anclan a la violencia, sino también a la cultura, a la riqueza ancestral, que nosotros los citadinos a veces no entendemos, porque no somos herederos de eso, herederas de eso, sino que tienen que ser contadas desde sus propias voces, desde sus propias plumas. ¿Y quién mejor que ustedes como maestros y maestras para poder hacer eso? ¿Podemos pasar por favor la página? Esto me parece muy importante. Hemos hablado también del dolor de nombrar, pero también podemos ser un poco más propositivos. No sé cuántas veces ustedes han logrado hablar con sus estudiantes o los niños, las niñas, adolescentes sobre qué se puede hacer aquí. No sé si ustedes han hablado entre ustedes para ver qué podemos hacer para seguir promoviendo una cultura de paz. ¿Cómo podemos hacer para que los niños y las niñas que han desertado del sistema educativo por diferentes razones, pero sobre todo por la violencia, sigan estudiando, que no pierdan ese proceso y que la educación no se convierta en un privilegio de pocos? Y por eso es importante justamente hablar con ustedes, para nosotros poder entender como periodistas, por ejemplo, qué podemos hacer con el sistema educativo. Es importante conversar con ustedes. Este gráfico que ustedes ven ahí es un reportaje que hice en el 2021, cuando estalló toda esta violencia en las prisiones. Les hablo mucho de las cárceles porque me especializo en la cobertura de las cárceles y pues justamente por eso me tuve que exiliar. Y esa ilustración es una ilustración de un reportaje que detallaba cuáles podían ser las soluciones a la crisis carcelaria. Muy duras las soluciones también, pero eran viables y podrían todavía ajustarse al contexto actual en el que vivimos. Y como ustedes ven, pues están varias viñetas que nos demuestran qué es importante dentro de las prisiones: la educación, un proceso de reinserción, que eso no sea una utopía, porque hay personas, sobre todo de una cárcel en la sierra, que nos decían: esto es lo que necesitamos talleres, porque dentro de las cárceles hay personas que sí quieren rehabilitarse, hay personas inocentes también que han sido condenadas injustamente y que justamente nos ayudaron a nutrir esto. Ese gráfico lo dibujó una persona privada de libertad. Y obviamente le pedimos permiso para poder hacer una ilustración con lo que él había dibujado, porque les consulté a 5 personas privadas de la libertad. ¿Qué piensan ustedes que necesita el sistema carcelario para mejorar los niveles de reinserción? Eso fue lo que dibujó uno de ellos, y que justamente nos indicaba que la educación es muy importante y sobre todo los procesos de reconciliación. Por favor. Esta es una historia muy bonita, porque no quería terminar tampoco nombrándoles historias muy tristes y que quería contárselas. En Guayaquil hay una figura que se llama juez de paz, que puede ser un mediador dentro de un barrio. Entonces, esa persona que ustedes ven dibujada en esa ilustración se llama Freddy Salas. Freddy Salas tiene 32 años, tiene 2 hijos. Y esa es la ilustración del momento en el que él dejó finalmente la prisión. Freddy estaba por un accidente de tránsito y sobrevivió a 2 masacres carcelarias de septiembre y noviembre del 2021. Cuando Freddy sale de la prisión, pues lo esperaba su familia, su mamá y su hija chiquita, porque su otro hijo en ese entonces era bebé, ahora tiene 3 años. Y el testimonio que da Freddy justamente nos permite entender
qué es lo que viven las personas que están adentro. Y hay algo que a mí me parece muy importante, porque él decía, en las prisiones, me habían dicho tantas veces en las prisiones que era el cementerio de los vivos, y no lo entendí hasta que estuve ahí. Pero en medio de ese temor, de ese quiebre emocional que significa vivir los masacres carcelarias y que casi te hayan matado, también se forman redes de apoyo. Y justamente él formó una red de apoyo dentro de prisión para ayudar a sus compañeros a que puedan estudiar. Freddy ahora es abogado. Él ahora vive en Quito también y tiene un trabajo. Yo creo que es muy importante esto porque a pesar de que el delito de él no era un delito grave, era un delito, un accidente de tránsito que no causó ninguna muerte, pues obviamente el estar en el sistema carcelario te trae nuevas dinámicas y nuevas formas de sobrevivencia también para que tú entiendas cómo puedes lidiar con las dinámicas carcelarias, ¿no? Pero finalmente, como les digo, él deja prisión, se convierte en abogado después de un estudio de cerca de 4 años y finalmente trabaja en una panadería mientras sigue asesorando a otras personas privadas de la libertad que quieren seguir ese mismo camino para decir, ok, yo también tengo una razón para rehabilitarme y para poder hacer mi trabajo. Yo quería presentarles estas historias para que seguramente ustedes también conocen varias, pero estas son algunas de las historias que he reportado durante estos años. Hay otras que son más duras, hay otras que son más felices. Esta, por ejemplo, tuvo un final feliz porque cuando escribimos sobre Freddy, él estaba privado de la libertad y no había posibilidad de salida, porque un juez le pedía $2,000 para poder darle una audiencia. Ella tenía que haber salido, pero no pudo porque también hay un sistema que perpetúa la corrupción. Publicamos el reportaje y si algo rescato del periodismo, que es un oficio bellísimo, es que puede lograr cosas. Y lo que se logró fue que el juez le dé la audiencia, sin ningún tipo de cobro, por supuesto, y finalmente él pudo salir. Entonces ahora, además de vivir en Quito, él participó en procesos como juez de paz en un barrio. Entonces él decía que es una forma de retribuir su tiempo en prisión para darlo a poder construir procesos de paz dentro de un barrio. Es una forma de retribución. Y por eso les cuento esto, porque son historias que existen, son historias que no nos cuentan y son historias que son necesarias contar para entender cuáles son los contextos, qué es lo que se puede hacer, sin deslegitimar el dolor que puede existir en muchas familias, sino saber que hay familias y hay otras personas que han vivido dentro de este sistema y que lo que quieren justamente es que no se vuelva a repetir, que esa violencia no se vuelva a repetir, que esas masacres no se vuelvan a repetir. Cuando yo estaba en pleno exilio, yo estuve en 2 lugares, estuve en Colombia y Argentina, dictaduras muy fuertes. En Argentina, por ejemplo, desaparecieron al menos 30.000 personas. La dictadura militar desapareció a 30.000 personas. Pude estar en el ex-ESMA. El ESMA era una entidad del ejército donde desaparecieron a cerca de 10.000 personas de las 30.000, que además es un subregistro. Eso es del poco registro que tienen. Y algo que me pareció muy interesante de mi visita a esta dependencia militar es que en medio de ese contexto de desaparición y de muerte, había personas que se arriesgaban. Por ejemplo, habían personas que eran secuestradas, porque eran secuestradas y después desaparecidas. Y habían personas a las que las personas militares en este caso veían muy minuciosamente y veían algún tipo de talento. Entonces decían, mira tú, ven para acá, tú vas a tomar fotografías de las personas que eran las últimas fotografías que les tomaban vivas. Listo. Y finalmente lo que hacían estas personas elegidas, eran jugarse la vida para robarse esas fotos. Y al robarse esas fotos y poder escapar de esos campos de exterminio de la dictadura argentina, luego las entregaron en un juicio colectivo y así muchas familias supieron que sus hijos y sus hijas fueron desaparecidos por la dictadura. Cuando estuve en Chile,
también pude estar en el Museo de la Memoria de Chile, donde están también los recuerdos y las vidas, los nombres de las personas que fueron asesinadas por la dictadura de Pinochet. Y me encontré con algo muy lindo que quiero leerles. Pedro Lemebel es uno de mis poetas favoritos, si pueden leanlo, se llama Pedro Lemebel. Fue poeta y escritor durante la dictadura y después. La dictadura militar sacó un informe que se llama Informe Rettig, que justamente detalla lo que se hizo durante la dictadura, y Pedro Lemebel sacó un informe alternativo que era dirigido a eso, y les voy a leer solo los 3 parrafitos y me voy, para recordar esto, lo que les decía sobre el tema de hacer memoria. Esto es para los desaparecidos de esa dictadura, que también podrían ser nuestros desaparecidos. Tuvimos que rearmar noche a noche sus rostros, sus bromas, sus gestos, sus tics nerviosos, sus enojos y sus risas. Nos obligamos a soñarlos porfiadamente, a recordar una y otra vez su manera de caminar, su especial forma de golpear la puerta o de sentarse cansados cuando llegaban de la calle, el trabajo, la universidad o el colegio. Nos obligamos a soñarlos, como quien dibuja el rostro amado en el aire de un paisaje invisible, como quien regresa a la niñez y se esfuerza por rearmar continuamente un rompecabezas, un puzzle espacial desbaratado en la última pieza por el golpetazo de la balacera. Y aún así, a pesar del viento frío que entra sin permiso por la puerta de par en par abierta, nos gusta dormirnos acunados por la tibieza terciopela de su recuerdo. Nos gusta saber que cada noche los exhumaremos de ese pantano sin dirección, ni número, ni sur, ni nombre. No podría ser de otra manera. No podríamos vivir sin tocar en cada sueño la seda escarchada de sus cejas. No podríamos nunca mirar de frente si dejamos evaporar el perfume sangrado de su aliento. Por eso es que aprendimos a sobrevivir bailando la triste cueca de nuestros muertos. Los llevamos a todas partes como un cálido sol de sombra en el corazón. Con nosotros viven y van plateando lunares nuestras canas rebeldes. Ellos son invitados de honor en nuestra mesa, y con nosotros ríen, y con nosotros cantan y bailan y comen y ven tele. Y también apuntan a los culpables cuando aparecen en la pantalla hablando de amnistía y reconciliación. Nuestros muertos están cada día más vivos, cada día más jóvenes, cada día más frescos, como si rejuvenecieran siempre en un eco subterráneo que los canta, en una canción de amor que lo renace, en un temblor de abrazos y sudor de manos, donde no se seca la humedad porfiada de su recuerdo. Muchas gracias.